¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto de este martes 25 de enero. Como todos los martes, saludo a Alexandra Zapata. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte, Carlos. ¿Y qué creen? Tenemos a Sofía Ramírez porque le queremos preguntar cómo vamos. No está mal, Sofía, eso. Queremos preguntarle a Sofía cómo vamos. ¿Cómo está, Sofía? Muy contenta de contarles cómo vamos en algunos temas que no están tan buenas noticias, pero vaya, siempre hay una solución que podemos enfocar y hacia allá trabajar para ir. Empezamos, Sofía, siempre estás muy activa en redes sociales contando y en medios expectativas para el 2022. Hoy también se publica el indicador global de la actividad económica para noviembre del 21 desde el INEGI. Pinta un panorama pues, estancado para México. La realidad es que no es una buena noticia porque cuando hablamos de expectativas, yo creo que todos compartimos cierta expectativa que después del año tan complicado en el 2020, México iba a rebotar económicamente hablando, íbamos a ver mucho mayor crecimiento este año y eso no necesariamente ha pasado. Hemos visto una economía estancada que no ha dado ese rebote. Platícanos un poquito dónde estamos parados y si tienes como un foquito de optimismo para este año que empieza. Claro, Ale. A ver, vamos a empezar por el comienzo. Decías el IGAE. El IGAE es el indicador global de la actividad económica, donde podemos decir que están nuestras expectativas de cómo vemos que haya crecido el tamaño de nuestra economía para ese mes, en este caso es el mes de noviembre. ¿Por qué es diferente al PIB? Pues porque es un estimador del PIB, pero el PIB siempre lo tenemos con cierto rezago. Digamos, en febrero vamos a conocer las cifras oportunas del PIB del año pasado. Entonces, ese rezago hasta que están revisadas las cifras toma 3 meses. Entonces, el IGAE nos ayuda, aunque tiene también cierto retraso, digamos, en este caso 2 meses, pues a tener más o menos el pulso de cómo va la economía. Y hay un tercer indicador, que es el indicador oportuno de la actividad económica, que digamos son las estimaciones sobre el propio IGAE. Entonces ya tenemos el oportuno de diciembre, tenemos el confirmado de noviembre, y como bien refieres, vemos que hay un estancamiento respecto al crecimiento, digamos, de los primeros 2 trimestres del año pasado. Entonces, los primeros 6 meses sí crecimos, el tercer trimestre nos contrajimos poquito, y el cuarto trimestre pinta que no va a ser mucho mejor. Vamos a cerrar el año, según los analistas del sector financiero consultados tanto por Banxico como por Citibanamex, en un crecimiento de alrededor del 5%. Eso suena muchísimo, sobre todo a la luz de que hemos venido escuchando que en los últimos 10, 15, 20 años, pues crecemos alrededor del 2.5% al año. Entonces decimos, wow, sí, ningún presidente nos había llevado a crecer al 5%, con el grandísimo asterisco que el año pasado la economía se cayó 8.2%. Entonces, realmente es aritmética pura, ¿no? Si tú a un pastel le quitas el 8% al pastel, ¿no? O sea, una rebanada de un tamañito, pues tú dices, le voy a poner otro pedacito, pero pues el pedacito no te completa. Entonces, somos una población que crece. Somos una economía que depende fuertemente de los servicios. Los servicios no se están recuperando. Los servicios en noviembre se quedaron estancados en la comparación anual. En la comparación mensual, pues subieron un poquitito. Y al final del día, cuando escuchamos una vez más los anuncios grandilocuentes que dicen, es que el sector agropecuario, que es el primario, va súper bien, pues sí va bien, pero es un pedacito mini de la economía, es menos del 4% de nuestra economía. Entonces, empezando por ahí, creo que tendemos un panorama donde el primero de los más grandes retos de México es sí retomar una trayectoria positiva de crecimiento, pero sobre todo no conformarnos con decir ya el año pasado al 5% y este año al 2% si bien nos va, porque eso solo nos regresaría, digamos, a la trayectoria previa. Ojo, con el gran segundo asterisco, que es que en 2019, esa trayectoria de crecimiento que les decía yo del 2.7% en los últimos 20 años antes de 2019, ya era de cero. O sea, en 2019 también se contrajo ligeramente la economía. Entonces, no estábamos ya en esa trayectoria de crecimiento y hay que tener mucho cuidado que en el 23, pues no estemos ya tirándole a un crecimiento del 1%. Entonces, creo que ese es el primer gran reto, Ale. Segundo, ¿cuánto nos debe preocupar lo que vemos con inflación? Ese es el segundo Más allá gran de los reto, limones. Carlos. Claro, a ver, la inflación de los limones ciertamente es importante, hay un pedazo que se le puede atribuir al manejo del mercado monopólico, digamos, la
la presencia del crimen organizado, igual que en los aguacates, y bueno, pues la demanda que hay en otros lados. También hay cierto factor estacional. Todo bien hasta allí, vaya, no todo bien, pero vaya, se puede explicar. Pero aquí creo que lo que estamos viendo de una manera súper preocupante son dos cosas. No están subiendo los salarios a la misma velocidad que sube el ingreso. Hay algunos que dicen, no, es que si subieran los salarios tendríamos todavía mayor inflación, porque entonces hay un precio inflacionario. Lo cierto es que la inflación general el año pasado cerró en poco más del 7% anual, lo cual significa que si tienes la buena suerte de tener un contrato que te vaya a ajustar la inflación al 7%, la canasta básica subió en diciembre al 12%. Sí. El componente más que solo los limones, ¿no? Cuando hablamos de la canasta básica son muchos más costos que están subiendo. Por supuesto, son 300 bienes y servicios, pero además, o sea, estamos hablando, el cálculo de la inflación son 300 bienes y servicios, pero la canasta básica realmente mide lo que la gente necesita para comer. Pero además hay un subcomponente de la inflación que se llama subyacente, que es aquel que tendría que ser susceptible a la política monetaria. Cada vez que el Banco de México anuncia que hay un cambio de política monetaria y sube la tasa de interés, esa inflación subyacente, que son bienes y servicios que tendrían que decir, bueno, hasta aquí llegó el aumento de precios porque estamos moviendo la tasa de interés y con lo tanto se está controlando, digamos, la cantidad de dinero efectivo que está en la economía. Esta inflación subyacente no está siendo susceptible a los 5 incrementos consecutivos que ha habido. Entonces, realmente estamos esperando que haya pues, una subida de tasas de interés nuevamente en febrero, con lo cual pues, se va a afectar el crecimiento o la dinámica de expansión de la demanda agregada y por lo tanto el crecimiento económico. Entonces, estamos en un momento importante donde pues estamos viendo cómo todo sube menos los salarios o no al mismo ritmo, estamos viendo cómo el crecimiento pues estanca, entonces no hay recaudación, no va a haber más recursos para las finanzas públicas y pues eso nos lleva a un pues, micro tormenta perfecta porque hay sectores que sí se están recuperando. Esa es una parte. La otra parte, o sea, los sectores que están recuperando, por supuesto, pues tienen más que ver con las cadenas productivas, tienen que ver con pues, todo lo que tiene que ver con comercio internacional, aunque ahí todavía pues vemos que hay un espacio de oportunidad en la productividad. O sea, no ha habido inversión en mucho tiempo. Ciertamente con las tomas de decisiones de esta administración, pues la inversión aún no está, no solo donde estaba antes, sino no se ve que vaya a venir de regreso pronto. Y eso al disminuir la productividad, lo único que hace es que el trabajo reciba una remuneración menor. Y creo que un tercer Sofía, gran reto... Al mismo tiempo que platicas todo esto, se escucha mucho de la oportunidad enorme que tiene México de atraer inversión, particularmente Estados Unidos, dada toda la tensión con China. ¿Te preocupa mucho en términos de las cifras de inversión, todo lo que se está discutiendo en el Parlamento abierto o de la reforma eléctrica? No sé si el Parlamento abierto es realmente un espacio en donde se van a dar muchas de las decisiones, pero más bien esta tensión que ahora hay también con Estados Unidos sobre estas posibles decisiones y las preocupaciones que tienen del otro lado de la frontera. A ver, 3 apuntes a eso. Primero, las tensiones, digamos, internacionales ahorita están enfocadas más bien en Medio Oriente. La atención internacional está en Medio Oriente. China es un problema, digamos, que es sistémico, se ha venido gestando y ya está allí. Ahora, tenemos 2 componentes con China. Uno, por supuesto, las tensiones comerciales, pero China no deja de ser uno de los principales socios comerciales con Estados Unidos. En el caso de las exportaciones que es Estados Unidos, incluso están en valor por encima de las de México, lo cual debieran ser todos los focos rojos, porque entonces México y su cercanía con Estados Unidos y sus ventajas competitivas y su mercado laboral más barato, pues no deja de ser menos interesante, digamos, que la producción china. Pero ojo, ahorita en China, el Banco Central, a diferencia de todos los demás bancos centrales que están subiendo la tasa de interés para controlar la inflación, está bajando las tasas porque el crecimiento esperado en la propia China, que trae un cierre del año como el 8% en 2021, o sea, incluso por encima de México, pues lo que está haciendo es que se va a hacer más interesante traer inversión financiera, digamos, a México. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que eso no se traduce necesariamente en la inversión física, en fierros, en maquinaria y demás, que esa es la inversión que necesitamos para incrementar la productividad
pues de la gente, de las fábricas, del trabajo, y que crezca la inversión y que crezca la remuneración y demás. Entonces son dos tipos de inversión. No quiere decir que una sea mejor que la otra. Por supuesto que queremos que vengan inversiones y eventualmente se traigan y se queden, pero el gran problema de la inversión física en México es que no hay certeza jurídica. Si a ti desde 2018 te anuncian, te voy a cancelar el aeropuerto y te lo cancelan, y luego la cervecería en Mexicali, y luego los gasoductos, y luego una serie de decisiones político-electorales que están afectando esa certeza, pues al final del día acabas por decir, pues ahorita los grandes inversionistas están manteniendo sus plantas productivas, puede que algunos estén incluso regresando a la inversión de Estados Unidos, pero no se va a ver un boom en la inversión. En términos de hablar de las expectativas de 22, si eso no cambia, va a ser muy difícil pensar en un 2022 que sea muy distinto al año que acabamos de pasar. Mira, como te decía, hay sectores que se están recuperando, que muestran signos de recuperación sólida. El sector restaurantero, dime, Carlos. Por ejemplo, restaurantes, tal. Exacto. Algunas de las industrias. Turismo va bien, ¿no? El turismo iba bien, pero en diciembre se ve como el componente de turismo cae en la parte de inflación, lo cual te da cuenta que con Omicron sí hubo una reducción y pues hubo menos europeos y menos americanos que llegaron a gastar su dinero aquí. Entonces ahí el turismo pues sí está sujeto un poco a las olas. Esperemos que, como dice Enrique Quintana, sea el principio del fin de la pandemia con Omicron, pero pues todavía incluso The Lancet, que es el review que hace Quintana, pues son eso, ¿no? Son expectativas y expectativas educadas. Al final del día, nomás regresando a la parte de la reforma energética, o eléctrica, creo que sí es uno de los grandes temas que tenemos que tener en la mira. Yo sé que la narrativa pública es que queremos energía barata, limpia y sin corrupción para todos. ¿Dónde firmo? Ojo con esto, la reforma energética, en los términos en los que está, lo único que está garantizando es la provisión monopólica y la generación monopólica de energía eléctrica, y por lo tanto hay de por medio control político de quien tenga eso, pero además hay en los monopolios altos precios, desabasto e ineficiencias. Entonces, no importa de quién sea el monopolio, eso siempre va a estar ahí. Además del riesgo de control político por parte de un ente del Estado, que pues el día que baje el enchufe, se te acabaron las elecciones, se te acabó el PREP, se te acabó pues la red de comunicación y la producción. Bueno, y otro... No, y otro... También los semáforos que tienen control político, ¿eh? No, eso solo va a ser nadie pide que sean diferentes. No, es que también, no lleguemos ahí. También los semáforos, ¿eh? No vaya a ser que un día los bajen y ya no podamos conducir. A ver, Carlos. Entiendo el riesgo a la inversión, nada más no hagamos esas figuras. Se nos acaba el tiempo. Sofía, no se ve fácil el 22, ¿eh? Pensemos en el 23. No se ve fácil. Complicado. Pero quiero dejarlos con el rayito de esperanza. Hay 3 rubros donde creo que podemos trabajar. Uno, el mercado laboral. O sea, sin duda hay un gran pedazo de mercado laboral que se puede manejar y mejorar. 2, atender la educación. Ustedes lo han atendido hasta el cansancio el tema. Necesitamos que los niños regresen a la escuela. Y 3, necesitamos que el gobierno alinee la política monetaria con la política fiscal, porque de otra manera esto simplemente se va a ver en un estancamiento donde todo va a ser más caro. Gracias, Sofía. Gracias, Ale. Mucha chamba que hacer. Gracias.